tienen que aprender, que es, primero, los virus son de tipo RNA o DNA, hay que, bueno, memorizar de cierta forma, porque no hay de otra, cómo es la cápside, qué tipo de replicación tiene, si a nivel del citoplasma o es a nivel nuclear, ¿sí? Eso es, digamos, lo más, lo que tienen que memorizar sí o sí, ¿ya? Para que puedan ubicarse un poquito en cuanto a cómo vienen estos virus. Entonces, vamos a empezar en prácticas viendo el papiloma virus humano. Y las prácticas de virus creo que más es lo que yo hablo que lo que ustedes van a ver. Entonces, a ver, ya hemos hecho, creo, la mayoría espero que hayan hecho la parte teórica del papiloma virus. Entonces, este virus pertenece a la familia de los papilomaviridae, que son virus DNA. Generalmente los virus del tipo DNA se van a replicar en el núcleo y los RNA a nivel del citoplasma. Entonces, este tipo de virus va a codificar genes. Tenemos los genes tempranos que van desde el E1 hasta el E8, que intervienen en la parte temprana del ciclo de replicación, por eso es que hablamos de la transcripción, la replicación. Y en el caso de los tardíos son el L1 y el L2, que es más que nada para las partes tardías de todo el ciclo, ¿no? Pues hablamos de que son estructurales. Entonces, de todos esos genes es importante el E6 y el E7, porque ellos son los que van a transformar a la célula. Son los que, como dice ahí, los consideramos oncogenes, es decir, genes relacionados a un proceso neoplásico, porque tienen la capacidad de unirse al P53 y al RB. ¿Qué es el P53? Es un receptor de... regula el ciclo celular, ¿no es cierto? Es como que el policía que se va a dar cuenta de qué cosas están mal para pararlas, y si todo está correcto, ok, adelante, vamos. Entonces, si el P53 me está fallando, está siendo inactivado, pues el ciclo celular corre el riesgo de que cualquier mutación vaya a pasar. Por eso es que son oncogenes. Tenemos 170 serotipos aproximadamente, de los cuales entre 30 y 40 se encuentran en el tracto genital. Entonces, ¿cuál es la importancia del papilomavirus? El papiloma sabemos que es el causal de una de las neoplasias más frecuentes en el mundo, ¿no? O sea, ya ni siquiera en nuestro país, sino a nivel mundial, que es el cáncer de cuello uterino, que siempre están peleándose el primer lugar con el cáncer de mama. Y dentro de este gran porcentaje, ¿no? Hemos visto que la serotipificación es muy importante porque hemos encontrado aquellos que son de alto riesgo y los que son de bajo riesgo. Los de alto riesgo tenemos principalmente que el 16 y el 18 son los que me van a causar el 70%, ¿sí? Aunque esa estadística varía un poquito, ¿no? Justo para la teoría les estaba diciendo a los chicos que hace unas semanas ya hemos actualizado un poco nuestra la incidencia de cuáles son los serotipos, porque también nos dedicamos a hacer eso, ¿no? Genotipificación, para saber, y eso es importante porque nuestra población a veces resulta ser un poco peculiar si la queremos comparar con el resto del mundo. Entonces, y esa información de epidemiología es sumamente importante para ver qué medidas de prevención puedo yo lograr. ¿Listo? Y los de bajo riesgo, que son aquellos que están más que nada relacionados al desarrollo de lesiones benignas, como son las verrugas, lo que es el condiloma, principalmente tenemos al 6 y al 11. Entonces, acá lo que tienen es una tabla donde tengo las lesiones producidas por el papiloma y cuáles son los serotipos que las van a causar. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, a veces es más fácil aprenderse cuáles son los que me van a causar mayor riesgo a desarrollar cáncer, ¿no? 16, 18, 31, 33, 50, etcétera, etcétera. ¿Listo? Todo el resto me van a ocasionar lesiones. Primero, verrugas de distinto tipo, las plantares, las planas, la común. Luego tenemos los papilomas, que es como que se parecen arbolitos como coliflores, como brócolis, porque son proliferaciones de epitelio que los podemos encontrar en el laringe, oral, conjuntival.
Y luego tenemos el condiloma acuminado. Si se acuerdan, hemos visto un tipo de condiloma antes, ¿no es cierto? ¿Causado por qué? Sífilis. Por la sífilis, que era el condiloma plano. Acá hablamos de otro condiloma que es el condiloma acuminado. ¿Listo? Entonces, el condiloma plano es por el treponema, el condiloma acuminado más bien va a ser por el BPH. ¿Listo? Principalmente benigno, 6, 11. ¿Van a causarme alguna neoplasia? Pero es una lesión que son importantes porque son lesiones que se transmiten también por vía sexual. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con el papiloma? ¿Cuál es el problema? Que el papiloma es un virus que lo que va a hacer es buscar ingresar al epitelio del cervix. Nosotros sabemos que tenemos un exocervix y un endocervix, ¿no es cierto? El exocervix, ¿qué epitelio tiene? Estratificado, plano, no cornificado, y el endo simple cúbico. Ok. Lo que prefiere es este epitelio estratificado. Cuando hablamos de los epitelios estratificados, lo que estamos viendo es la maduración de las células. Entonces, esta es mi capa basal. Acá yo voy a tener celulitas que están bien inmaduras. Y como van madurando, van a ir ascendiendo. Por eso es que acá arriba ya las encuentro sin núcleo y que van a expoliarse. Entonces, como son jóvenes, ¿qué va a pasar? Se replican más fácil en esta capa. Entonces, eso es también lo que va a buscar el virus. Entonces, el virus va a entrar, va a atacar primero mis células de la capa basal. ¿Listo? Y entonces, mientras más avance la lesión, ¿listo? Mientras más se replique el virus, esto va a ir avanzando en altura. ¿Sí? Es por eso que nosotros, cuando vemos las lesiones, hacemos lo siguiente. Cuando tengo tejido, este es el grosor del epitelio y lo voy a dividir en 3 partes. Cuando la lesión solamente lo encuentro en el tercio inferior, ¿listo? Acá nada más. Antes lo llamamos neoplasia intraepitelial cervical tipo 1. Eso ya cambió y actualmente lo llamamos lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Luego vemos, sigue avanzando la lesión. Si la lesión me abarca ya no 1/3, sino los 2/3, antes esto era un MIC2 y ahora es una lesión de alto grado. Si sigue avanzando y abarca todo el grosor, es decir, los 3/3, esto antes era un MIC3 y esto sigue siendo una lesión de alto grado, una displasia de alto grado. Cuando hablamos de displasia, son lesiones precancerígenas. Hay una alteración importante en la estructura de la célula que lo va a llevar a un cáncer. Ahora, ¿cuándo ya le llamo carcinoma? Esa es mi membrana basal. Cuando las células neoplásicas ya traspasan la basal, eso es un cáncer in situ. Y si se infiltra, si se mete más por acá, en el estroma, eso es un carcinoma invasor. Y así nosotros lo vamos a estadificar. ¿Listo? Entonces, este virus infecta mis células epiteliales. El ingreso se va a dar por estos microtraumas, estas microabrasiones que se producen normalmente cuando se tienen relaciones sexuales y me puede provocar displasia y esto puede evolucionar a una neoplasia. Obviamente que para que pase todo esto tienen que pasar varios años, ¿correcto? No es que en meses se vaya a dar. Entonces, ¿cuál es la indicación? Que toda mujer apenas inicie su vida sexual tiene que realizarse un Papa Nicolau una vez al año, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la transmisión de este virus es principalmente por vía sexual. ¿Quién lo va a aportar? El varoncito. Al varoncito le causa problemas muy poquito. Hay cáncer, depende también relacionado a HPV, pero la incidencia de eso comparado con la incidencia del cáncer de cuello uterino, pues no tiene comparación. ¿Listo? El principal problema siempre lo va a tener la mujer. Entonces, tenemos esto. Doctora, ¿por qué le cambiaron el nombre? ¿Por qué le cambiaron el nombre? Sí, de NIC Porque es mucho más fácil. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, ¿cuál es la forma de que yo puedo detectar estas lesiones? A través de este Papa Nicolau, que dicho sea de paso, está mal llamado porque es un extendido cérvico-vaginal. Papa Nicolau es la tinción. ¿Listo?
Pero como todo el mundo ya lo llama Papá Nicolau, creo que ya yo también ya me cansé de luchar contra eso. Si quieren llamarlo Papá Nicolau, bueno, ya, no me pego. Entonces, ¿cómo tomamos esa muestra? Primero que nada tengo que observar, hacer un examen ginecológico al paciente, ¿no es cierto? Entonces, para poder observar el cuello yo tengo que agarrar, utilizar un espéculo para aperturar la cavidad vaginal y ver el cuellito. Entonces ahí siempre les digo, por favor, cuando hagan el examen ginecológico hay que ser gentiles con la paciente, porque es meter un instrumento que parece una boca de pato, como un piquito de pato. Metemos el espéculo, vamos aperturando, listo, y lo tengo que asegurar. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque si no lo aseguras bien, se cierra la boca del pato. ¿Y dónde se le va a cerrar? En el cérvix. Entonces, ¿qué van a hacer? Le van a pellizcar el cérvix. ¿Sí? Ya, las mujeres sí podemos sentir el dolor. A los hombres yo les digo, es como si les pellizcaran el glande. Algo por ahí. ¿Sí? Con un metal. ¿Sí? Es casi lo mismo. Entonces, hay que ser gentiles. Una vez que nosotros hemos aperturado la cavidad vaginal, pues vamos a observar el exocérvix y el endocervix. Listo. ¿Cómo tomamos la muestra? Tenemos las espátulas, la espátula de aire, la de salar, el cepillo cervical, el cepillo citológico. Sí, tenemos muchas formas, pero realmente las tendremos en el hospital o en las postas. No. ¿Qué es lo que van a tener a la mano? Un hisopo. Los hisopos son baratos, ¿listo? Y siempre están en las postas. A veces encuentro las espátulas, pero es bien raro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Introducimos el cepillo o el hisopo primero para tomar mi muestra de exocérvix. Yo lo introduzco, como dice, introduzco primero y voy a rotar el cepillo para sacar las células que están en el exocérvix. Y entonces tengo mi lámina y voy a agarrar, acá tengo la muestra y extiendo el exocérvix. Y luego vuelvo a introducir un poquito más para sacar la muestra del endocérvix. Igual agarro y extiendo. ¿Sí? No van a hacer remolino, porque van a estar mezclando las células del éxodo y el endo. Yo las puedo diferenciar, no me hago problemas, pero no es lo adecuado. ¿Listo? Una vez que tienen la muestra, van a fijarla. ¿Con qué? Un aerosol citológico de fijación, o si no, con alcohol. Y si no tienen nada de eso, ¿con qué cosa Enzo la vamos a fijar? Con laca de pelo. ¿Sí? Se llevan su laca, su serum, para que no estén chascosos, ¿listo? Y les sirve para fijar también. Entonces, a veces no hay el alcohol, no sobra, y lo tengo que guardar para las curaciones, porque acá tengo que tener un tachito, un coupling y sumergirlo. Entonces, eso yo lo guardo para las curaciones. ¿Y qué es lo más fácil? Agarro la laca y ya está, fijada la muestra. Una vez que le hemos fijado, tengo que enviarla al laboratorio de patología con, ya saben, toda muestra rotulada, con nombre, edad de la paciente, fecha de toma, importante fecha de última regla, porque el Papá Nicolau yo no lo voy a tomar mientras la paciente esté menstruando. Yo lo único que voy a ver es sangre, y eso yo no quiero. Resultados previos, si de repente su citología anterior salió algo importante o no, ¿listo? Si toma anticonceptivos es importante para mí, porque los anticonceptivos me alteran la morfología de las células. El embarazo también, las celulitas cambian como barquitos. El sitio de obtención, la técnica y la sospecha clínica. Cuando tienes todo esto, lo envías y en el laboratorio nosotros lo que vamos a hacer es hacer la tinción. Entonces, en los centros de salud no hacen la tinción, toman la muestra y en el laboratorio es que hacemos la tinción de Papá Nicolau. Es una tinción que utiliza 3 colorantes, que son la hematoxilina, el orange G y la eosina ácida, que es el policromo, que se llama LEA. Son los 3 colorantes. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste? Hidrato la muestra con alcohol, con agua destilada, la tiño, luego la decoloro con agua, con ácido, luego la deshidrato con alcohol, luego tengo el orange, luego la vuelvo a lavar, luego tengo el EA, lo vuelvo a lavar, luego la deshidrato. Esto que ven acá es como una de las tantas recetas del Papá Nicolau. Yo tengo la mía, no es precisamente como esta, es mucho más simple, mucho más sencilla, pero igual me tiñe muy bien.
¿Listo? Entonces cada laboratorio se va adecuando un poquito. Pero lo que nunca cambia es el hecho de utilizar 3 colores. Hematoxilina, el orange y el policromo o también llamado EA, eosina ácida. Muy bien, una vez que se ha coloreado, empezamos a hacer la lectura y toda la lectura se informa con el sistema Bethesda. Entonces, es un sistema donde está bien estratificado cada una de las cosas que nosotros observamos, de tal forma que lo que yo estoy viendo y lo que yo diagnostico, si lo mando, no sé, a la China, también lo van a comprender. O si lo leen en la China y me lo traen para revisión, también yo lo voy a entender. Entonces, entre los patólogos es un mismo idioma. Nosotros hablamos, generalmente somos muy estructurados. Entonces, para cada citología tenemos un sistema. Para mama, para ganglio, para orina, para todo lo que hagamos. ¿Listo? Porque de esa forma no hay diferencias en nuestro lenguaje. O sea, yo no estoy hablando, no sé, un idioma y el otro me va a entender la displasia como si fuera otra cosa. No. Acá las cosas son puntuales, exactas, para el caso de la citología. ¿Listo? Y entonces, este sistema Bethesda ha ido cambiando a lo largo del tiempo. ¿Listo? Pero, ¿qué es lo que nosotros observamos en esa citología? Esto, que son las células escamosas, que he sacado del cervix. Una célula escamosa normal como esta tiene el núcleo pequeño, redondo, con los bordes bien delimitados, ¿sí? Eso es lo normal. Puede a veces variar un poquito de tamaño dependiendo del grado de maduración, pero eso es lo normal. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el papilomavirus cuando ingresa a esta célula? La va a distorsionar, ¿sí? Y entonces encuentro esto. El núcleo está aumentado de tamaño. Los bordes son irregulares, deja de ser redondita o bonita. Está mucho más oscuro, es decir, el núcleo es hipercromático. Pero adicional a eso, se puede formar esto, que es un halo alrededor del núcleo, es un halo perinuclear. Cuando cumple con todas esas características, a esta célula yo la llamo coilocito. Así como con Garnerel hablábamos de las células clave, acá hablamos de coilocitos como la célula característica de la infección por HPV o VPH, como quieran llamar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿O qué es lo que busco? Estas alteraciones. Cuando yo encuentro esto, mínimo mi paciente tiene una lesión de bajo grado. Mínimo. ¿Listo? Entonces, hay en algunas oportunidades donde los cambios no van a ser tan marcados. Ahí sí, ya se paró. Los cambios no son tan marcados y, por ejemplo, esta es una normal, pero estas células se dan cuenta de que el núcleo está un poquito más grande, ¿sí? No está hipercromático, pero está más grande, el borde tampoco no está irregular, pero no me está cumpliendo con todos los criterios que yo necesito para llamar una displasia. Pero eso no es normal. Entonces, ¿cómo le digo al ginecólogo que estoy viendo algo anormal, pero que no llega a ser una displasia y que tiene que tener cuidado con esa paciente? Con eso, con el término ASCUS. El ASCUS es la tipia de células escamosas de significado indeterminado. Lo que le estoy diciendo es, estoy viendo células escamosas que tienen cambios, pero que no sé si de repente son cambios por una inflamación, porque me los puede producir, la inflamación me produce estos cambios, o por otra índole, o si de repente se trata de un proceso neoplásico. No lo sé, pero me tienes que cuidar a esa paciente. Entonces, de acá a un mes que le des tratamiento, volverá a repetir el Papa Nicolau, el examen, y veré si es que ha cambiado, ha mejorado, ¿no? O si de repente era una inflamación, entonces ya no encuentro esto. Pero si era un cáncer, eso pues no va a cambiar, ¿no? Va a seguir evolucionando, de repente las células se van a mostrar más claras. Ahí tengo el ASCUS. Y hay en otras oportunidades donde estas células son malas, ¿sí? Pero no me están cumpliendo los criterios para decir que es un bajo grado, pero no me cumplen todos para decir que es un alto grado, porque las células cambian dependiendo si tengo alto grado o si tengo bajo grado. ¿Listo? Entonces, sé que hay un bajo grado, pero no estoy tan segura que sea un alto grado. Entonces hay que tener todavía, decirle, sí, está enferma, pero tengo dudas en eso, porque el tratamiento es diferente. Trato diferente un alto de un bajo grado.
Entonces, ¿qué le pongo? Un ASC-H, es decir, una tipia de células escamosas que no permite descartar una lesión de alto grado. Si tienes bajo grado, en eso estoy 100% seguro, pero no estoy tan segura de que sea un alto grado, ¿sí? Entonces, ese sistema Bethesda nos ha permitido justamente esto, tener mi seguridad y también cuando tengo mis dudas, manifestarlo con el informe, de tal forma de que el ginecólogo cuando lea esto, pues sepa qué medidas tomar, ¿no? Hacer el recontrol de a cada un mes, hacer un seguimiento, ver qué tipo de tratamiento le puede aplicar a la paciente. Entonces, lo que yo miro en las células es una expresión del tejido, ¿no? Esto es un epitelio, una celularidad normal, este es el epitelio normal. ¿Por qué el epitelio de la mujer, del exocervix, lo vemos como si fuera una mallita? ¿Por qué ese citoplasma es así? ¿Qué hay? Citología, biología celular. ¿Por qué? ¿De qué estaban rellenitas? ¿Cuál grasa? Está bien que nosotros estemos rellenos de grasa, pero nuestras células. ¿Qué cosa? ¿De qué? ¿Cuál vapor? Lo que me sale cada vez que ustedes responden. Agua, no. ¿De qué sustancia? Glicógeno. No, glicógeno. ¿Sí? Listo. Entonces, acá tengo un NIC 1, NIC 2, NIC 3 y actualmente, esto es lo que me estaban preguntando. Entonces, hace mucho tiempo, desde los años 40, es que Papa Nicolau, el doctor Papa Nicolau, hizo estos estudios. Siempre digo, gracias no a Papa Nicolau, sino a la esposa de Papa Nicolau, ¿sí? Porque ella fue la que nos donó las muestras. Yo he tenido la oportunidad de ir en Nueva York a asistir a la academia y ahí tienes el gusto de Papa Nicolau. Y siempre dice, no, la esposa es la que, gracias a ella, su donación desinteresada, y su esposa también era técnica, ayudaba en el laboratorio, una muy bonita historia. Pero la cuestión es que cuando el Papa Nicolau se inventó, lo hizo esta tinción y permitió ver estos cambios que actualmente nos permiten hacer la clasificación. Entonces, la clasificación de NIC 1, NIC 2, NIC 3 es una clasificación que se hizo, me parece, en los años 80 y fue dada por la Organización Mundial de la Salud. Pero lo único que vimos es de que para la citología, ¿sí?, los cambios son muy sutiles entre el NIC 1 y el NIC 2, ¿sí? Entonces, que a veces no te permitían decir, o sea, poníamos el informe NIC 1, NIC 2, ¿no? / NIC 2. ¿Cuál es? ¿No? Y cuando nos reunimos los patólogos, empezamos a ver consensos y ver que es mucho mejor, o sea, es más fácil hablar un mismo idioma en relación a cuál es el cambio que nos interesa, que va a ser la displasia. Y cuando hablamos de displasia, simplemente o eres de alto o de bajo grado, porque finalmente el resultado, si yo hablo de NIC 2 y NIC 3, el resultado es lo mismo. Estás teniendo una displasia de alto grado, te tengo que tratar de la misma forma. Pero si es un NIC 1, NIC 2, acá sí va, hay variación. Acá te trato de una forma, acá te trato de otra. ¿Listo? Entonces, por eso es que actualmente hablamos de lesión interepitelial de alto grado, lesión interepitelial de bajo grado o displasia de alto o de bajo grado, que es mucho más fácil para nosotros, como al momento de hacer el diagnóstico, igual para el médico, para el ginecólogo que va a ver nuestros informes. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos ahora con la clasificación Bethesda. Luego, ¿qué otros métodos tenemos nosotros de diagnóstico? El Papa Nicolau es, digamos, por más de que la ciencia haya avanzado, y siempre hablamos de eso cuando hacemos las reuniones de citopatología, por más de que evolucionemos, no podemos dejar de lado de hacer esas pruebas, porque son fáciles de hacer, porque son baratas y porque son rápidas, sobre todo baratas. ¿Listo? Porque una prueba molecular me va a costar 50 veces más a lo que me cuesta hacer un Papa Nicolau, ¿sí? Y el Papa Nicolau lo puedo hacer, hacerte el diagnóstico en 1 hora si no tengo nada que hacer, ¿listo? Y ya tengo
un diagnóstico de repente de una lesión precancerosa. En cambio, con las pruebas moleculares, el costo es lo más importante, la accesibilidad. Alguien que esté en medio de la nada, es más fácil que te hagan un Papa Nicolau a que yo le tome la muestra, que la lleve al laboratorio, que llegue bien la muestra. O sea, es muy complejo. ¿Listo? Por eso es que creemos que no es una prueba que, por más que pasen los años, no la vamos a cambiar. Luego tenemos las colposcopías. ¿En qué consiste? Cuando yo tengo una displasia de alto grado, lo siguiente que pasa con esos pacientes es que van a colposcopía. ¿Eso qué significa? Que voy a utilizar un colposcopio que es casi como un microscopio, va a ingresar a la cavidad vaginal para poder ver el cervix a mayor aumento. ¿Listo? Y entonces, viéndolo así, yo puedo tomar ya no citología, o sea, ya no tomo células, ahora tomo tejido. Estoy haciendo biopsias. ¿Y cómo me doy cuenta dónde está la lesión? Porque voy a utilizar lo que es el ácido acético. Ácido acético también conocido como vinagre. ¿Ya? Obviamente que no voy a hacer una salsa ahí, ¿no? Una ensalada en el cerdo, ¿no? Se hacen toques de ácido acético. Y al momento de hacer esos toques, lo que va a pasar es que el sitio de la lesión se va a teñir de blanco. Entonces el ginecólogo ya sabe dónde va a tomar la biopsia. Porque si no hiciera eso, ¿cómo es el cuellito normalmente? Rosadito, liso. Entonces, si no aplicas el ácido acético y de repente la lesión es muy pequeñita, ¿dónde vas a sacar la muestra? Pellizcas por acá y de repente no le das. Entonces, al hacer el toque con ácido acético, ¡pam!, resalta la lesión. Entonces, yo ya sé que acá tengo que agarrar y biopsiar. Y si no tengo ácido acético, podemos utilizar Lugol, que ese es el test de Shiga. Es lo mismo. Hacemos los toques con el Lugol. El Lugol lo utilizaron para hacer la tinción de grano, ¿sí? En la cual salieron bien. ¿Listo? Y igual, ustedes van a pintar el sitio de las lesiones y voy a saber dónde biopsiar. Entonces, esa es la colposcopía. Entonces, más o menos, ¿cómo es el camino de nuestras pacientes? Se hace la citología, si sale positiva, sale a colposcopía. Si la colposcopía sale negativa, puedo repetir la citología porque ya tengo una positiva para cerciorarme. Si sale positiva, va a conización, que ahorita les voy a hablar de la conización. Si, por ejemplo, la colposcopía sale positiva, voy a hacer, toma la biopsia para identificar si es un líder de bajo o de alto grado. Si es de bajo grado, el tratamiento es muy simple. Voy a utilizar crioterapia, láser o termocoagulación. Inclusive el ácido acético, si la lesión es muy pequeñita, ya me está ayudando a dar tratamiento, porque son lesiones bastante leves. Pero en el caso de las de alto grado, el tratamiento va a ser la conización. Entonces, ¿qué es la conización? Es que agarro el cuellito y voy a cortarlo como un conito, ¿sí? Agarro, corto y lo saco el conito. Entonces, eso se extiende y voy a hacer cortes para ver cuál es la extensión de la lesión. Porque cuando tomamos la biopsia es un pellizcón que yo estoy dando, ¿listo? Pero no sé cuánto más profundo puede estar esa lesión y que inclusive puede ser una lesión ya invasora. Entonces, si mi conito, cuando yo lo saco y lo miro, veo, los bordes, que es lo más importante, los bordes están libres de neoplasia, ahí queda y simplemente controlo a mi pacientita y genial. Pero si los bordes de este cono me muestran células neoplásicas, yo voy a informar que están tomados, por lo tanto esa cirugía la tienen que ampliar. Porque significa que si acá hay células neoplásicas, en lo que ha quedado en la mujer también van a haber células neoplásicas. Y entonces haremos una histerectomía o dependiendo de la severidad del caso. ¿Listo? Entonces, vamos en ese proceso. Luego, la otra cosa que tenemos, lo que les estaba hablando, es las pruebas moleculares. Tenemos para detectar DNA, RNA y sobre todo, no es solamente que veamos la presencia del virus, sino también, esto es importante, hacer la genotipificación. Es decir, saber cuál de estos serotipos está presente, cuál de estos serotipos ha infectado a esta mujer. El 16, 18. ¿Va a variar en algo el tratamiento? No. A veces un poquito el pronóstico porque hay algunos que son bien agresivos, pero finalmente el tratamiento va a ser el mismo. Lo que sí me va a ser de gran ayuda es conocer la epidemiología de mi población.
¿no? Que eso es interesante para nosotros, para saber cómo es en el Perú se está manejando el papilomavirus, ¿no? Entonces, las técnicas moleculares son las únicas que me van a permitir conocer exactamente de quién se trata, que es finalmente lo que queremos, ¿no? Dar el nombre y el apellido a las cosas. Entonces, actualmente en lo que nosotros hablamos de manejar o hacer el diagnóstico de papiloma, manejamos lo que es el triage, es decir, 3 pruebas. Eso es lo ideal, hacer la citología, hacer la histología, o sea, las biopsias, y hacer las pruebas moleculares. Ese es nuestro enfoque, ¿listo? Para tener todo completo, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo el diagnóstico, bueno, voy a tratar todo lo que quiere, pero acuérdense, nosotros acá, nuestro trabajo no es tanto tratar una enfermedad, sino prevenir. Entonces, para eso tenemos las vacunas. Y las vacunas han sido hechas en base ¿a quién? A las proteínas de este virus, es decir, a los serotipos. Entonces, al inicio teníamos lo que es el Cervarix, que era la bivalente, es decir, que tenía solamente los serotipos 16 y 18. Luego tuvimos la Gardasil tetravalente con el 6 y el 11, que son los de bajo riesgo, y con 2 de alto riesgo, que son el 16 y el 18. Se dan cuenta que el 16 y el 18 nunca van a salir, porque son los más frecuentes, ¿sí? Y son los que más nos asustan. Y ahora contamos con la Gardasil nonavalente, que ya trae pues el 16, 18, 31, 33, 45, 52, 50. Claro. ¿Qué has hecho con mi Sintescovir? ¿No? Entonces, ¿por qué las vacunas vamos adicionándoles esos serotipos? Porque vamos dándonos cuenta de que a lo largo del tiempo, el porcentaje de cáncer de cuello uterino no es solamente causado por 2, sino empiezan a haber mayor incidencia de los otros serotipos. Entonces yo tengo que proteger a mi población frente a eso, ¿no? Entonces, ¿cuándo colocamos la vacuna? ¿Se habrán puesto ustedes la vacuna? ¿Sí o no? Sí, esa es la intención, que la gente, colocar la vacuna a la gente joven. Entonces, en el plan de vacunación del MINSA, tenemos la colocación de la vacuna, que son 2 dosis, con un intervalo entre vacuna y entre dosis y dosis de 6 meses, en una población entre los 9 y los 12 años. ¿Por qué 9 y 12 años? A veces empiezan sus actividades sexuales en zona fría. Porque asumimos que en esa época o esa edad no tienen actividad sexual, ¿no? Pero a veces no es del todo cierto, ¿no? Entonces, si por ejemplo Enzo no se ha colocado su vacuna, ¿le podré colocar a esta edad su vacuna? Sí, ¿no es cierto? Con esa cara de niño bueno asumimos que es una santa paloma, ¿no? Y que sea hombre o sea mujer, se les puede colocar. Antes, al inicio, solamente era para las mujeres, ¿no? Ya poco a poco vimos que era tanto para los varones como las mujeres. Entonces, a eso le colocaremos su vacuna, ¿listo? Asumiendo de que no ha iniciado actividad sexual. O si la ha iniciado, pues no tiene contacto con el virus. Igual esto pasa con las chicas. O sea, pero si yo tengo a una niña que de repente ha iniciado su vida sexual, pero quiere colocarse la vacuna, lo puede hacer, pero ojo, bajo esa salvedad. No sé si te habrás expuesto al virus, entonces la cobertura no es del 100%. De repente puede ser menos, pero no porque el problema sea la vacuna, sino porque no sé si has estado expuesta o no. Y otra cosa, imagínense que tienen la recontra mala suerte de que se infectan, no sé, con el 35, ¿sí? ¿Está dentro de esto? No. ¿Desarrollarán la enfermedad? Oh, claro que sí. Entonces, cubrimos 9, pero son 140. O sea, no voy a meter las 140 acá, ¿no es cierto? Imposible. Pero estoy considerando las más frecuentes. De que un pequeño porcentaje de la población se puede infectar por otro serotipo, sí se han dado los casos, pero es el mínimo. ¿Listo? Entonces, es una vacuna que me protege a la gran mayoría de la población, no a todos. El otro problema que hemos tenido es que estábamos trabajando genial en cuanto a las campañas de vacunación, porque la intención es erradicar el HPV del país. ¿Listo? Ese es uno de los objetivos de
de los que manejamos esto, y entonces vino la pandemia. ¿Qué pasó? No vacunamos a nuestra población, ¿correcto? Todos los enfoques fueron COVID, 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 y el resto de vacunas, nada que ver. ¿Qué va a pasar? Que en los siguientes años me va a tocar ver un incremento en la incidencia de cáncer de cuello uterino, por eso. Entonces, otra vez le estamos poniendo puncha a las campañas, si se dan cuenta, a veces creo que pasan por la televisión, la radio, ¿tienes tu criatura de no sé qué cuántos, vacúnala, no sé qué? Sí, tienes que vacunarlo, es lo bueno, le estás dando seguridad. O sea, hay gente, y eso sí se van a enfrentar, que va a decir, y que ha habido casos, ay, si le pongo la vacuna va a ser lo que quiera con su vida sexual. No, eso depende de cómo le eduques. Lo que estás haciendo es protegerla frente a algo a lo cual puede estar expuesta y que va a traer. O sea, he visto cáncer de cuello uterino bastante avanzados en gente de 20 y tantos años, y es triste porque tengo que hacer una histerectomía y una mujer en plena etapa de fertilidad le voy a tener que quitar todo para poderle salvar la vida, ¿no? En el caso de jovencitas pasa lo mismo. Entonces, importante que cuando ustedes manejen medicina, está bien, genial, manejen el tratamiento, todo lo que quieran, pero tienen que enfocarse en la prevención. ¿Listo? Nuestro país no tiene plata, no creo que lo tenga, ¿listo? Por los siguientes 50 años, a menos que cambie nuestra historia. Pero esto es más económico. O sea, la vacuna es de disponibilidad gratis en algunos sitios, ¿no? Ya si quieren ponerse la de marca y ya les va a costar. Pero para nuestra población de escasos recursos, una vacuna es gratis. El hacer el Papa Nicolau todo el tiempo en las postas lo cubre el SIS, ¿no? Y es un examen muy, muy barato, ¿listo? Entonces, hay formas de evitar que lleguen hasta un cáncer. Un cáncer es un manejo costoso, más todo lo que pasan los pacientitos, no. Entonces, en eso tienen que enfocarse, ¿listo? Muy bien, ese es nuestro papilomavirus. Luego tenemos los herpes virus, que es otra cosa bastante común, que seguro que les voy a ver algunos herpéticos la próxima semana. Y vamos a encontrar esto. En la familia de los herpes viridae tenemos el herpes 1, el 2, el varicela zoster, el Epstein-Barr virus, citomegalovirus, el herpes 6 y el herpes 1. Ahora, el herpes 1 y el herpes 2 son los que me van a ocasionar el herpes común, ¿sí? El que sale en la boquita, ese es el herpes 1, generalmente. Y el que sale a nivel de los genitales, generalmente es el 2. No es siempre. Antes se creía de la cintura para arriba, herpes 1, de la cintura para abajo, herpes 2. No es cierto, porque hay casos de herpes 1 a nivel genital y de herpes 2 a nivel área. Eso ya no es una regla. ¿Qué va a afectar? Las mucosas, el sitio de latencia. Ojo, con el papiloma no hemos hablado de latencia porque no la tiene. En el caso de los herpes sí van a tener latencia, es decir, ¿dónde va a estar durmiendo mi virus? Y que en cualquier momento va a despertar. En el caso del herpes 1 va a ser en el ganglio trigémino y en el herpes 2 en el ganglio sacro. Es por eso que cuando se me estresan, ¿qué va a pasar? Brota el herpes, ¿no? Si ya tuviste contacto con el herpes. Entonces, por eso les digo, viene la semana de exámenes, estresados como ratones del laboratorio, ¡pum!, sale su herpes, ¿no? Van a ver que a fin de semestre van a jalar microbiología, ¡pum!, sale su herpes. Van a decir, ay, jalé mi embriología y jalé microbiología con la otra, se van a acordar de mí, herpes, ¿no? Van a llevar embriología conmigo en verano y los voy a volver a jalar otra vez, y así. Entonces, las situaciones de estrés que me conllevan a estados de inmunosupresión, ¿no?, me van a hacer que esto despierte. Entonces, ¿alguna vez va a haber curación? No. Lo único que puedo hacer es controlar las manifestaciones y el tiempo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el virus no muere, ¿sí? Es como la mala hierba, como yo, nunca muere, ¿sí? Siempre se mantiene dormido y bajo ciertas circunstancias va a despertar, ¿listo? Luego tenemos la varicela zoster. ¿Les ha dado varicela? Sí, ya está. Entonces les puede dar zóster cuando sean viejitas o viejitos, ¿sí? O si se enferman, por ejemplo, si les da diabetes o si les da algo que los vaya a inmunosuprimir de una manera importante. No es que sí, pero tiene mucho riesgo. Entonces, ¿qué va a pasar con el virus de la varicela? Primero, el primer contacto que les va a dar, la varicela, ¿no? Estas lesiones que son mácula, pápula, vesícula,
costra, ¿no es cierto? O sea, todos los estadios en un mismo tiempo, que deja lesiones. ¿Sí? Si han tenido la varicela, de repente por ahí tienen su huellita, si se reventó alguna vesiculita, si es que no deja marca, listo. Y que pasa y que produce bastante prurito, un montón, ¿no? Que da ganas de estarse rascando ahí contra cualquier cosa que encuentres. Pero cuando pasa la lesión, cuando pasa la enfermedad, el virus no se va. Y entonces, ¿dónde va a dormir? En el ganglio de la raíz dorsal. Pasa el tiempo y ¿qué puede ocurrir? Que despierte este virus bajo la forma de ¿qué? De zóster. Ya no hacen varicela, la varicela se hace una sola vez, ¿listo? No reinfección, sino la recurrencia es el zóster. ¿Y cómo es el zóster? Ya no aparecen esas lesiones, sino son lesiones vesiculares que van a aparecer siguiendo los dermatomas. Un dermatoma. ¿Qué son los dermatomas? Segmentos Que siguen La irrigación. ¿cuál irrigación? Inervación. Inervación. Claro, cuando han visto anatos, si es que lo han visto, ¿no? Es como eso, ¿no? Los dermatomas son segmentos del cuerpo. El cuerpo está dividido en segmentos dependiendo de la inervación. Entonces el zóster o este virus lo que hace es despierto y voy a seguir una raíz. Por eso es que se presenta a veces de forma simétrica, otras veces sí puede ser en ambos lados. ¿Y cuál es el problema? Que me causa, como es nervio, que va a causar mucho dolor. Si con la varicela había prurito, ¿listo? Con el zóster lo que hay es una sensación de quemazón. ¿Ok? Que en algunas ocasiones los pacientes quedan tan sensibilizados que es un dolor crónico, que tienen que recibir analgesia bastante importante. Entonces, igual que pasaba con el herpes, aparece y desaparece. Se me estresa mis pacientitos, aparece la vesiculita y causa tanto dolor que no soportan el contacto con la ropa. Así de intenso es. ¿Listo? Entonces, eso pasa con el caso del zóster. Entonces, sí, todos los que hacen zóster han tenido varicela, sí. Todos los que tienen varicela van a hacer zóster, no. ¿Listo? ¿Qué más? Luego tenemos el Epstein-Barr virus, que me afecta mucosas, células epiteliales y linfocitos T, que me va a producir lo que es la mononucleosis infecciosa con producción de anticuerpos heterofílicos, que va a estar latente en las células B, pero que la recurrencia no me causa ningún problema. Y luego tengo el citomegalovirus, que es muy parecido, que también va a estar en las células mononucleares, en las células epiteliales, y que también me produce mononucleosis infecciosa, pero sin producirme anticuerpos heterofílicos. Esa es la diferencia. Luego tenemos el herpes 6, que también está en las células mononucleares y me produce la rociola. ¿Se acuerdan que hemos hablado de rociola? ¿Con quién? sífilis. Con la sífilis. Era la rociola sifilítica. Esta rociola, no es en relación a esa, es la rociola infantil, es la que les da a los chiquitines. Es decir, todo su cuerpito se les torna eritematoso, ¿no? Y está asociado o es producido por un virus, no por una bacteria. Luego tenemos el herpes 8, que me va a afectar la dermis, me va a producir primero una lesión, lo que es rash, fiebre, que va a encontrarse en los linfocitos B, en las células epiteliales glandulares, y que la recurrencia me produce el sarcoma de Kaposi. ¿A quiénes les da sarcoma de Kaposi? ¿Qué tipo? Si te estresas, ¿te dará sarcoma de Kaposi? No, bien. ¿Qué tipo de inmunocomprometidos? Los que tienen VIH. Ya, pero en estadio SIDA. Es una de las patologías que está asociada al SIDA, ¿no? Infección por VIH en estado terminal, que es el SIDA. ¿Listo? ¿Y qué es una neoplasia? O sea, imagínense, tengo un virus, otro virus que me causa neoplasia, que es el sarcoma de Kaposi. Una neoplasia mesenquimal que se caracteriza por la proliferación de vasos. Por eso es que veo lesiones, son como manchitas irregulares de un color medio violáceo. ¿Han visto la película Filadelfia? ¿Por qué ninguno de ustedes mira buen cine? Seguro que andan mirando esa de las... ¿Cuál es de las reinas que
K-pop, una cosa así, las guerreras. ¿Qué ha salido? Una película de huevos. Ya, esa recontra mala. Una película, sí la he visto, una. Esta es mejor película, ganadora del Oscar de hace mucho tiempo. Pero fue bueno, porque justamente se trata de un paciente, una persona con VIH, con SIDA, que hace lesiones de sarcoma de Kaposi. Entonces va asociada a los pacientitos con SIDA. Muy bien, entonces, cuando nosotros vemos el herpes, vemos esas lesiones, ¿no? Esas ampollas que salen como en racimos y que antes de que se dé la lesión hay un prodromo, que es la picazón. Hay sensación de prurito o de punzante en el sitio donde va a salir la lesión. Entonces la gente que tiene herpes, ya sabe, siente esa picazón acá y dice, ay, man, me estoy estresando porque viene el examen de microbiología que eran las brujas, ¿no? Y dice, me va a salir el herpes, ¿no? Y ya saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces, lo que va a haber es un periodo de incubación entre 1 y 26 días, hay lesiones que son el racimo. Hay formas de diagnóstico como el test de sangre, Papá Nicolau, biopsia, serología, PCR, la latencia de las neuronas, reactivan por inmunosupresión, por lo que estamos hablando, ¿no? Pero realmente hacer el diagnóstico no vale la pena, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es algo que ya una vez que tan clásico, como que ya ni necesito saber, lo miro, ya sé mala sintomatología, hasta el paciente ya sabe, ya ay, tengo mi herpes, voy a la farmacia y me compro mi tratamiento, ¿sí? Entonces no necesita mucho que hacer. Entonces tengo las lesiones a nivel bucofaringias o bucofaciales y también a nivel genital, que es lo mismo. ¿Cuál es el tratamiento? Como hay dolorcito, a veces se pone manzanilla, pueden tomar analgésicos, pero lo que sirve es el aciclovir, que es un antiviral. ¿Cuándo tengo que tomar el aciclovir? Antes de que empiecen a presentarse las lesiones. Por eso es que la gente que tiene herpes, que ya sabe, entonces siente ese picazón, esa molestia y dice, tengo que tomar mi aciclovir antes de que empiece la lesión, para así reducir la intensidad de la lesión y también el tiempo. ¿Listo? ¿Puedes tomarlo después? Sí, pero no te va a hacer mucho. Acuérdense que los tratamientos antivirales son poquitos, porque muchos no están destinados a curar. ¿Listo? Son pocos los que van a curar una infección viral. Más se da para manejo de la sintomatología. Reduzco los síntomas o reduzco el tiempo, ¿sí? Porque los virus son demasiado complejos. Entonces pasa esto con el caso del aciclovir. Entonces, aparte, en el caso del herpes genital también se puede dar el valanciclovir. En el caso del Epstein-Barr, hemos dicho que produce mononucleosis infecciosa, pero también produce el linfoma de Burkitt y el carcinoma nasofaríngeo. Estos dos son epidémicos en la parte del África. Acá casi no vemos mucho de eso. Tenemos el tipo A, que se da en inmunocompetentes, el B en inmunosuprimidos. Y lo que les dije, ¿no? El Epstein-Barr me va a producir una mononucleosis infecciosa con anticuerpos heterofílicos positivos. Y reproduce algo interesante. Me produce los linfocitos atípicos. ¿Se acuerdan de los linfocitos? ¿Cómo son? Redonditos, ¿no es cierto? El núcleo grande, citoplasma poquito, casi ni lo vemos. ¿Qué significa que tenga linfocitos atípicos? Que perdieron esa forma. Parece cualquier mogote, pero no es nada redondo, ¿sí? Cualquier forma, pero no redondo. Eso es un linfocito atípico y eso lo vemos en infección por Epstein-Barr virus. Afecta orofaringe, los linfocitos B. Y para ver los anticuerpos heterofílicos vamos a ver los anticuerpos de Pol-Bunel, que son los que reaccionan con eritrocitos, y los de Fortman, que reaccionan con cualquier otro tipo de células, que no son específicos del Epstein-Barr. Entonces tenemos esta enfermedad, la mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr virus, que también se le conoce como enfermedad del beso. ¿Por qué del beso? Forma de transmisión. ¿Por medio de qué? O sea, la forma de transmisión. ¿Cómo? Con el beso. Con el beso. No sé. A la saliva. No, obviamente ya. Le das tu beso francés a tu novio, a tu peor es nada y ya te contagias. Tiene un periodo de incubación de 30 a 50 días. Por eso siempre digo, el galeno ha sido el fin de semana, de acá a un mes los voy a ver con esta lesión. Ya sé, si todos mal hechos. Voy a decir, ¿qué ha pasado hace un mes? ¿No? Y me va a acordar, fue el galenito.
Y entonces van a empezar a presentar mis chicos fiebre, fatiga, malestar general, mialgia, cefalea. Parece semana de exámenes, pero no va a ser así. Linfadenopatía, los ganglios van a estar aumentados de tamaño. Cuando vea la boquita, cuando haga el examen de la orofaringe, las amígdalas van a estar grandes, enrojecidas, con esas placas grisáceas por 10 días. El cuerpo va a haber presencia de petequias palpables y también hepatoesplenomegalia. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? La clínica, lo hemos visto en otras patologías, ¿no es cierto? El antecedente importante. ¿Qué hiciste hace un mes? ¿No? ¿Te portaste bien? ¿No? Y lo peor de todo, media promoción y enferma con lo mismo. Ha pasado, créanme que ha pasado. Enfermedad del beso en alguno de mis chicos. Qué raro, había como 3 o 7 que estaban ahí contagiados. ¿Por qué se el número impar? No lo sé. Entonces, quien se ríe de sus maldades se acuerda. Ya han dicho el fin de semana. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos o confirmamos esto? Saco un poquito de sangre periférica o un extendido y voy a ver esto, ¿no? Lo que están viendo es, tengo un linfocito normal y miren cómo es un linfocito atípico, ¿no? Cualquier forma, menos la que nosotros conocemos, ¿listo? Entonces veo los linfocitos atípicos, puedo hacer también cuantificar los anticuerpos heterofílicos o anticuerpos específicos para observarlos. Hay detección molecular mediante PCR, puedo hacer ELISA con inmunoblot, inmunofluorescencia, ¿no? Y lo que tenemos aquí es simplemente cómo van apareciendo los anticuerpos, ¿no? El IgG, el IgM, dependiendo de la evolución de la enfermedad. Ya saben, IgG es para crónico, M es para agudo. Y vamos con la hepatitis. En el caso de la hepatitis, ¿cuál es la clínica de un paciente con hepatitis? Ictericia. Orina como Coca-Cola. ¿Cómo se llama eso? Coluria y síntomas. Orina. Ya está, eso es coluria. Falta algo más. ¿Cómo están las deposiciones? Blancas, y eso es alcohol. Listo, es lo mínimo. Sabemos que la hepatitis es que el hígado está inflamado, es una hepatomegalia la que va a presentarse. Pero acuérdense, en el caso de las hepatitis virales, porque hay de otros orígenes también, en el caso de las hepatitis virales, cada una es originada por una familia diferente, ¿sí? Entonces tenemos la hepatitis A, la B, la C, la D, la E. Es un proceso inflamatorio causado o que va a originar la muerte de los hepatocitos, ya sea por necrosis o por apoptosis. Va a originarme enfermedad aguda o crónica, dependiendo del tipo de hepatitis, y lo que encontramos es que la destrucción del hepatocito va a originar que se empiecen a liberar las enzimas hepáticas, que son la AST, la ALT. ¿Qué es la AST? ¿Qué es la AST? AST. Ya, ¿qué es la ALT? Me decía, doctora, si no sé la AST, menos voy a saber qué es la ALT. ¿Qué es la GGTP? Nada. Aspartato, transferasa, la alanino, transferasa, la gamma-glutamil, transpertidasas. Son enzimas hepáticas que son liberadas con la destrucción del hepatocito. Entonces, si mi hepatocito se muere, esas enzimas tienen que estar elevadas, ¿correcto? También va a haber alteración de bilirrubinas, obviamente, de la albúmina, obviamente, y de los factores de coagulación, sobre todo los que son producidos a nivel del hígado. Entonces, tenemos el daño hepático, esa muerte que les estoy diciendo del hepatocito, no es tanto causada por el virus. ¿Quién va a destruir el hepatocito? Nuestro sistema inmune. Pero si el sistema inmune está para defendernos, ¿por qué lo va a destruir? Porque lo que hace el virus es, me infecta la célula y entonces el hepatocito infectado se va a presentar como un antígeno. Los antígenos son cosas extrañas. Entonces mi sistema inmune no lo reconoce como un hepatocito propio, lo reconoce como algo extraño. Y entonces se presenta al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y lo que van hacia los linfocitos del CD8 es, ay, este es un antígeno y entonces inducimos la apoptosis del hepatocito, ¿no? De apoptosis.
Cuando el hepatocito se muere, ¿qué va a pasar? Eso se le llama los cuerpos de Kuhnstein. El hepatocito apoptosiado es un cuerpo de Kuhnstein. Y entonces, ¿qué más vamos a encontrar? Degeneración hidrópica, ¿no? Vamos a encontrar también que se va a producir necrosis a nivel periportal. A ver si ustedes me responden. ¿Cómo está organizado el hígado? El parénquima hepático. Aparte, eso es anatómicamente. Líneas de las Ya. ¿Qué van a? Ya. con células de Kuhn. Ya, las células de Kuhn, que son los Macrófagos. macrófagos. Ya, ¿qué más? ¿Cómo lo delimitamos esos hepatocitos? ¿Qué van a formar? Como Y esos hexágonos que son lóbulos, ahorita los lóbulos. ¿Cómo se llama? Vamos, está ahí al fondo a la derecha, vamos. Porque sí, vienen las células, ¿se acuerdan los hepatocitos? Fila, y eso, ¿no es cierto?, dentro de un hexágono. ¿Ese hexágono cómo se llama? Los acinos. Acinos ¿Y quién delimita esos acinos? los inter... Los vías. No, tenía la triada. ¿Cuál triada? Vena, arteria, arteria. Ya, ¿qué vena, qué arteria, qué cosa? Vena hepática. Bueno, ya, la vena porta, arteria hepática y el conducto. ¿qué conducto? Ya, hepático, obviamente, pero es una rama del conducto hepático, lógica, estamos en el hígado, ¿no es cierto? Y en el centro de ese acino, ¿qué encontramos? ¿Se acuerdan que había algo en el centro, no es cierto? ¿Qué es? La arteria. ¿Cuál vena? ¿Cuál conducto? ¿Qué cosa? En el centro del centrocito. Hay centroblastos, pero no son esos. ¿Qué hay en el centro del acino? Ya, ¿qué vena? Centro lobulilar. La vena centrolobular. Entonces, el hígado está perfectamente distribuido, no está desorganizado como ustedes. Está bien organizado. Entonces, miren, cuando nosotros vemos la histología del hígado, el daño causado por este virus justamente se traduce en lo que estoy viendo, la presencia de alrededor de esta triada periportal va a ir avanzando la necrosis. Entonces, como yo tengo acá importa, acá me importa, acá se origina la necrosis y la necrosis avanza y la de acá también, y entonces me va a formar esto, una necrosis en puente. Y eso lo observo. ¿Listo? Además de eso, acuérdense, estoy viendo células hepáticas que están muriendo, ¿correcto? Que se están apoptosiando. ¿Quién va a limpiar todo ese desastre? Los macrófagos. Por lo tanto, hay gran cantidad de células de Kupffer, ¿no?, con infiltración de mononucleares, por obvias razones. ¿Qué les han enseñado? Entonces, cuando tengo una hepatitis viral, tenemos un episodio de prodromo. Prodromo significa los síntomas generales, constitucionales, antes que aparezcan los síntomas relacionados a la infección. Este prodromo dura de 3 a 4 días, que hay malestar general, fatiga, fiebre, anorexia, náuseas, vómitos, dolor en el cuadrante superior derecho y hepatitis plenomegalia. Luego viene la fase histérica, que dura 4 semanas, donde todos estos síntomas van a disminuir, pero empieza a aparecer histericia, acolia y coluria. La histericia, ¿dónde aparece? Los ojos. En los ojos. Las escleras. Ya, en las escleras, ¿dónde más? En la En piel. piel, ¿dónde más? Y mucosas. Yo sé que ustedes lo saben. Entonces la ictericia es ese color amarillento.
¿Y por qué se da ese color amarillo? Ya está. Luego tenemos, bueno, ya la col y la colubre, que ustedes saben, hay pérdida de peso, obviamente porque vomita hasta el cerebro, y el prurito que se da por colestasis. ¿Qué es la colestasis? Cuando se El conducto corneoso se obstruye. es cuando creo que se acumula y no puede. ¿Por qué me dará prurito relacionado a la colestasis? ¿Qué tendrá que ver acá el prurito? Hemos dicho que la ictericia, ¿por qué? Se acumula la bilirrubina, ya está perfecto. Entonces, se van a formar estas sales de bilirrubina que también, no solamente producen el pigmento, sino que también producen prurito. ¿Listo? Ya está. Hay encefalopatía porque obviamente si mi hígado no está funcionando, pues no va a eliminar las toxinas, va a haber disfunción renal por hipovolemia y cardiovascular por hipotensión. A estos pacientes, aunque ahorita vamos a hablar de eso, que es lo que vamos a hacer en tratamiento. Luego de que pasan las 4 semanas, van a entrar en convalecencia. Miren cuánto dura, 6 meses. Entonces todo el año te la pasas todo enfermito, ¿no? Donde empiezan a normalizarse las pruebas hepáticas, desaparecen los síntomas, empiezas a mejorar. Pero hay casos en los cuales vas a desarrollar cronicidad. Y el problema con el daño hepático crónico es que va a causarme cirrosis. ¿Listo? Porque, ¿qué va a pasar? Todas esas lesiones que hemos visto persisten, y entonces todo mi hígado se va a fibrosar, ¿no? Entonces el hígado cirrótico, ¿cuál es el problema? Que me va a causar hipertensión portal y voy a tener la presencia de varices esofágicas, la de las piernas, ¿no? Varices esofágicas por la hipertensión portal, ascitis. ¿Qué es la ascitis? No con asa. ¿Qué es ascitis? Inflamación del peso. Es peritonitis. Ascitis. ¿A qué le suena? No son asas intestinales. ¿A qué suena la ascitis? ¿A qué? Cualquiera. Esa acumulación de líquido en la zona abdominal. Claro, de líquido acítico, ¿no? Obviamente. Entonces, la pancita que vemos en el paciente, ¿no? Se va a estar rellenando de líquido acítico, ¿no? Imagínenselo, Enzo, tú quieres ser más flaquito. A Enzo, con una barriga de embarazada de 9 meses, y que todo eso sea líquido. Pasa. Y entonces, ¿cómo diagnostico una ascitis? Semiológicamente, ¿qué signo encuentro? ¿Qué? No, eso es por hipertensión portal. Eso es lo que te causa la hipertensión. ¿Qué es lo que hacemos para diagnosticar la ascitis? Porque yo miro a la paciente y digo, ahí está embarazada o es gordita, a veces son gorditos, ¿verdad? Pero como es agua, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el agua? Imagínense, tienen la pancita, en la palpación, agarran y le van a dar un tincanazo, suavecito, y van a poner la mano en el otro lado. Y entonces, si tú das un tincanazo, el agua va a formar ondas y tú la vas a sentir del otro lado. Ese es el signo de la oleada. Esa es la forma. A ver, si ustedes se dan un tincanazo ahorita en sus pancitas, ¿van a sentir algo en el otro lado? No, porque no tienen líquido, ¿sí? Solamente están tan flaquitos que ahí están sin nada, ¿no? La tenia esta que se muere de hambre. Pero en los pacientes ascíticos se llena de agua, un volumen bastante importante, a veces sacamos 5 a 8 litros de agua. Entonces, tú tincas, es como el globo, ¿sí? Van a llenar en su casa un globo, van a tincar de un lado y van a sentir del otro lado. Eso es lo mismo que sentimos en los pacientes con ascitis. Ese es el signo del olear. ¿Listo? ¿Qué más? Coagulopatías, encefalopatías, también hay ictericia. Ahora que eso me ha dicho, ya. Para la hipertensión portal, me has dicho la cabeza de medusa. ¿Qué más hay en la hipertensión portal? Ya, varices esofágicas. ¿Qué más? Ya, el hepatomegalia, ya. Eso te va a causar la hipertensión. ¿Qué más? Que lo hemos hablado, por lo menos yo lo he hablado cuando hemos hecho embriología. Cardiovascular.
¿Te acuerdas cuando hemos hecho el ácido, el hemiácido, las anastomosis? Ya. Ahí hemos mencionado algo en relación a la hipertensión portal. ¿Qué más encontramos? La cabeza de medusa, mientras van pensando. La cabeza de medusa, ¿qué es lo que están observando? Como varices sobresaliendo del abdomen. Es tu circulación superficial, ¿no es cierto?, que se hace tortuosa. Listo, así como tu cabeza de loca. Ya está. ¿Qué más tiene que haber? No. Ya está la citis, ya están las varices. Hay circulación colateral, ¿no es cierto? Tiene que haber circulación colateral. Y eso, como también yo lo voy a ver. ¿Qué pasa acá con la yugular? Así es. No viene Drácula a chuparte la yugular. ¿Qué va a pasar con la yugular? Pues mira, no tanto así, pero ya entiendo más o menos a lo que quieres llegar. ¿Cómo se le llama? Sube y baja, ¿no es cierto? Ingurgitación yugular, muy bien. No, miro la yugular y como con el latido sube y baja. Ustedes ahorita si se miran su yugular, aparte del chupo que tienen ahí, ¿ven algo diferente? No, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienen hipertensión portal, encuentro con el pulso cómo se va a notar, sube y baja, sube y baja. Esa es la ingurgitación yugular. ¿Listo? Entonces, con eso puedo decir que tiene hipertensión portal, que tiene una cirrosis. Muy bien, ahora vamos a ver los tipos de hepatitis. Tenemos la hepatitis A. ¿Alguien le ha dado hepatitis? ¿Te ha dado hepatitis? ¿Cómo estabas? Mal, ¿no? ¿Pero qué sentías? A ver eso, vas a ser nuestro paciente. ¿Náuseas, vómitos? Sí. Ya está. ¿Querías comer? Nada, ¿no es cierto? ¿Te dolía la cabeza? ¿Tenías fiebre? Ya está. ¿Qué comiste? Seguro fuiste donde tu tía Veneno y te dio algo contaminado. Seguro. ¿Cuántos años tenías? Seguro que eras chiquitín. Chiquitín, ¿no? Porque los niños comen cualquier cosa, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste así enfermito? Por lo menos un mes mínimo. Ya, más o menos, ya eras tan... ¿Alguien más en tu casa se contagió? Solamente tú. Ya, entonces fueron cuidadosos con eso. Entonces, esa hepatitis A, ¿qué va a hacer? Es causada por un picornavirus. Acuérdense, por la boquita entró por su piquito. ¿Ya? Esa es la familia de los picornavirus, que son virus RNA de transmisión fecal-oral, que más o menos antes de que se enferme el paciente o antes de que manifieste los síntomas han pasado 15 o 50 días de estar en contacto con el virus. El caso de la hepatitis A es que se queda solamente como una enfermedad aguda, no va hacia la cronicidad. Entonces, eso, tu hígado está sano, pero si sigue celebrando como el fin de semana, puede ir hacia una cirrosis. ¿Listo? Y entonces, ¿asociado a qué? Al consumo de agua contaminada o alimentos que estén manipulados con una mala higiene. ¿Cuál es el tratamiento? Darle sintomáticos. No hay un tratamiento para eliminar al virus, sino para tratar sus síntomas. Entonces, si tenía fiebre, ¿qué le vamos a dar? Ya. Y ya ahí a veces hay que ser muy juicioso porque acuérdense que el hígado está resentido. Entonces, a veces no es tan recomendable dar mucha medicación porque no tengo justamente el órgano que me va a ayudar al metabolismo de algunos fármacos, ¿no? La primera opción para la fiebre va a ser medios empíricos, es decir, sus pañitos con alcohol, con agua tibia, lo que quiera. Ya si es muy fuerte la fiebre, si no baja, recién ahí aplico paracetamol. Para las náuseas, ¿qué damos para las náuseas? ¿Qué? ¿Cuál algodón? ¿Algodón con alcohol? ¿Cuál bicarbonato? ¿Qué le pueden dar? ¿Gravol? Sí le puedes dar Gravol, funciona, pero si quiero, puedo, para las náuseas, puedo dar algo más fácil. Caramelos de limón. Cuando tengan náuseas, chupen caramelos de limón.
Pero hay, obviamente no es porque, o sea, porque a uno se le ocurre, hay un motivo, un fundamento científico. ¿Qué es lo que va a hacer el caramelo de limón? ¿Qué hace que disminuyan tus náuseas? El que exponga hepatitis me contará por qué damos caramelitos de limón. No de chicha morada, no de café, no de limón. Esto tiene que ser de limón. Muy bien. ¿Y qué es lo que comías en ese entonces si no querías comer? ¿Qué te daba? Sabor así. ¿Qué tiene que ver? Pero no es por el sabor así. Estimula neutralizar el ácido estomacal y extraer el cerebro. Ya, pero algo más. Estimula la salivación. ¿La qué? La salivación. Ya, pero algo más. Algo más. Ya. Por eso les estoy dando tiempo para que. Ya, sí, porque cuando comes un caramelito de limón hay más saliva, ¿no es cierto? Pero hay algo más que se produce. Ya, ¿tienen tiempo para buscar eso? Sí. Por eso te diría, come azúcar. Ya, ¿tienen tiempo para A buscar? mi hermana le dio hepatitis A y le dieron gelatina y pollo con verduras. Ya. ¿Por qué razón? No le dijeron. Digo, come nomás esto. No es dieta blanda. Exacto, esa es la dieta blanda. Les damos su gelatina, su pollito, su caldito, sin condimentos, sin grasas. Porque el hígado, ¿qué va a hacer? Me va a ayudar a metabolizar todos esos alimentos. Necesito que ese hígado repose, que no trabaje mucho. ¿Listo? Entonces yo no le puedo dar un alimento que esté cargado, o sea, que sea muy fuerte para la digestión, porque si no, pobre hígadito, ya tiene suficiente con la infección que tiene, ¿no? Y aparte que el paciente tampoco tiene ganas de comer, porque va a estar con esas náuseas constantes. Entonces si le pones, no sé, su pollo a la brasa, su chicharrón, lo va a mirar y si antes le gustaba, ahora le va a dar asco, no va a querer verlo. Entonces por eso hacemos eso. Ya, esa es una, pero hay otra más. Con tranquilidad, miren, les estoy dando de plazo todavía este día para que puedan buscar. Pero van por buen camino. No está mal, sí, es correcto. Estimula el nervio vago, pero hay algo más. ¿Listo? Y también tenemos vacuna contra la hepatitis B. Entonces, ¿cuál es el otro inconveniente que tenemos con este virus? Perdón, contra la hepatitis A. Es de que en las heces se va a estar eliminando también el virus, hasta inclusive 10 días antes de que empiecen a aparecer los síntomas. Es un virus que es resistente a los detergentes, al pH, por eso es de que si alguien en la familia tiene hepatitis, yo lo tengo que aislar, ¿no? Seguro que a eso lo mandaron ahí al tercer piso a dormir con firulais, ¿no? Le dijeron, toma tus platos, toma tu baño, porque es bastante contagioso, ¿sí? Entonces tengo que, ni siquiera puedo poner sus platos, sus cubiertos junto con el resto porque resiste a los detergentes, ¿sí? Igual el baño, ¿no? Y además que sobrevive mucho tiempo en agua dulce, o sea, los mariscos de repente no se comen su ceviche, ¿no? Por esos medios también uno se contamina. Y es muy riesgoso, o sea, las personas que más se contaminan son justamente los niñitos y los cuidadores, es decir, a veces los papás o quien esté a cargo de ellos, ¿no? Listo. En el caso de la hepatitis E es un epevirus que es RNA también de transmisión fecal oral. Hay 4 genotipos de los cuales el 3 y el 4 son transmitidos principalmente por el chanchito, por eso es una zoonosis. Acá para nuestro lado no lo vemos mucho, más se presenta en Asia, Medio Oriente y a veces en Centroamérica. También me produce hepatitis aguda, muy raro es de que se vaya la cronicidad, y quienes tienen más riesgo van a ser las gestantes, porque si se da una hepatitis C en una gestante, esta generalmente va a desarrollar una hepatitis fulminante que acaba con la muerte de la paciente. Y el tratamiento, al igual que pasaba con la hepatitis A, vamos a dar sintomáticos. La hepatitis B, ¿se ha puesto la vacuna? Sí. Ya. ¿Cuántas dosis es la vacuna? 3. ¿Cada cuánto? 2 y 4 meses. Ese es los niños. ¿Cómo es en el adulto? ¿Recién te ha puesto? Ya, a los 2 meses luego. Hacemos la primera, tenemos en 2 meses, luego en 4. Ya. Entonces, más o menos, sí. Hasta a veces hasta 6 meses puedes. ¿Y cuándo les tocaría el refuerzo?
años, pero acá depende de cuánta carga vayas a tener. Entonces, miren, este virus que son de hepatnavirus, DNA, ¿se dan cuenta que hemos estado hablando para las hepatitis? DNA, RNA, acá no hay algo, ¿sí? Este virus de transmisión sexual parenteral y vertical tiene una incubación hasta de 160 días, tiene una enzima que es la polimerasa con actividad transcriptasa reversa parecido al VIH, y la infección aguda es leve, pero hay el chance de llevar o progresar hacia la cronicidad y entonces causarme cirrosis y causarme carcinoma hepatocelular. Los portadores crónicos asintomáticos son los que pueden facilitar la transmisión. Entonces, miren, a veces ¿cuál es el problema? Nosotros somos personas que estamos en riesgo de contaminarnos o con VIH o con hepatitis B por nuestro trabajo. ¿Listo? Por eso es la importancia de la vacuna de la hepatitis B. Entonces, aparte de eso, tenemos la gente que usa drogas endovenosa, las personas que tienen relaciones sexuales sin protección con múltiples parejas, ¿no? Esto ya no tanto, ya los hombres que tienen relaciones con hombres ya no hay que ser tan. Antes tal vez, pero no es porque seas gay, sino más que nada por la conducta sexual de riesgo que algunas parejas homosexuales tienen, ¿sí? De tener igual encuentros esporádicos, casuales, ¿no? Que no sabes con quién, pero sabes. Pacientes con VIH, los pacientes con hemodiálisis o que reciben ese trasplante, porque es un virus que va a transmitirse por vía parenteral y nosotros, ¿no? Siempre pasa, siempre es característico, interno que entró a cirugía, se terminó pinchando, estás canalizando la vía de un pacientito, el pacientito se movió, como ustedes se mueven cuando le sacó sangre y se terminan pinchando. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Eso es importante que lo entiendan. Cuando entramos en contacto con el virus de la hepatitis B, va a pasar lo siguiente. Acuérdense, la inmunología es, tengo un antígeno y se produce un anticuerpo. Entonces, lo primero que se va a producir cuando yo tengo contacto con el virus es un antígeno, que es el antígeno de superficie. ¿Listo? Entonces tengo el antígeno de superficie. Es lo primero que aparece, es el primero. ¿Listo? La presencia de ese antígeno de superficie lo que me está indicando es que tengo la infección. ¿Sí? El otro antígeno que aparece es el antígeno de la envoltura. Eso me indica que el virus está replicando. Entonces, tiene que ver con la replicación, y si hay mucha replicación, me está indicando que hay elevada infecciosidad o contagio. Es muy contagioso. ¿Correcto? Entonces, hemos dicho que frente a un antígeno se produce un anticuerpo. Si tengo el antígeno de superficie, se tiene que producir ¿qué? El anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Sí? Si para el antígeno de superficie yo estoy diciendo que estoy infectado, si se está produciendo el anticuerpo, ¿qué significa? Que me estoy curando. Porque acuérdense, los anticuerpos son los que nos defienden. Entonces, la presencia del anticuerpo me indica que voy en curación. ¿Listo? Luego, si tengo el antígeno de envoltura, va a haber el anticuerpo contra el antígeno de envoltura. Si esto tenía que ver con la replicación y con que aumenta la infección, ¿qué sería? Todo lo contrario. Disminuye la infecciosidad, la contagiosidad. ¿Listo? Entonces, estas son las 4 cositas que hay que tener en cuenta, y además vamos a ver el DNA del virus. Entonces, cuando tenemos un pacientito que tiene, o que tengo la sospecha de que tiene hepatitis B, ¿qué es lo que voy a hacer? Solicitar el perfil. Entonces, si es que, por ejemplo, que es lo que tengo acá, tengo el antígeno de superficie positivo, ¿sí? Todavía no se ha producido el anticuerpo de superficie. Tengo IgM. IgM hemos dicho que es enfermedad aguda, ¿ok? Tengo el antígeno de envoltura positivo, no se ha producido todavía los anticuerpos, y sí estoy encontrando el DNA del virus. Ese perfil me indica que mi pacientito ahorita está con una hepatitis aguda.
No tengo todavía anticuerpos, pero tengo el antígeno, tengo el anticuerpo de enfermedad aguda y tengo la presencia del material genético del virus. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora? Si tengo el antígeno negativo, los anticuerpos negativos, tengo IgM, ¿listo? Tengo el antígeno de envoltura, el anticuerpo de envoltura y tengo el DNA. Ese paciente está en un periodo de ventana, ¿sí? Es decir, un periodo entre que no le aparecen los síntomas, pero está siendo infectado. ¿Listo? Es el del periodo de ventana. Luego, si tengo el antígeno de envoltura negativo, pero tengo el antígeno de superficie negativo, el antígeno de superficie negativo, el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo, ¿listo? Tengo IgG hemos dicho, ok, ya no es una enfermedad aguda. Tengo el antígeno de envoltura negativo y tengo el anticuerpo de envoltura positivo y ya no tengo el DNA. Ese paciente se está recuperando porque ya no tiene los antígenos, tiene los anticuerpos. Muy bien. Ustedes se han colocado la vacuna. ¿Cómo yo sé que ustedes están protegidos? ¿Qué van a desarrollar para su protección? Anticuerpos. Entonces, ¿pero cuál anticuerpo? El de superficie. Entonces, cuando están vacunados, yo tengo que encontrar solamente el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. No tienen por qué tener antígenos, porque no están enfermos. No tienen por qué tener los anticuerpos de envoltura, porque nunca entró el virus. Lo que entró fue la vacuna. ¿Listo? Por eso es que solamente se desarrolla el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Luego, la hepatitis crónica. ¿Cómo voy a saber si mi paciente va hacia la cronicidad? ¿Por qué? Porque tengo este antígeno de superficie que se mantuvo positivo por más de 6 meses. El antígeno tiene que desaparecer, ¿no es cierto? Para que yo me recupere, desaparece el antígeno y me queda el anticuerpo. Pero si el antígeno no desaparece por más de 6 meses, significa que yo voy a continuar estando enfermo, me voy hacia la cronicidad. No tengo los anticuerpos, no tengo el anticuerpo de superficie ni el anticuerpo de envoltura y empiezo a presentar IgG. ¿Listo? Y tengo el DNA. Ese pacientito se va a ir hacia la cronicidad. Esos son los que van a terminar tal vez desarrollándome una cirrosis o a la larga un carcinoma. ¿Listo? Entonces, dependiendo de lo que salga, los marcadores que yo tenga en estos pacientes, voy a saber si ahorita tienen la enfermedad, si te estás recuperando, si de repente solamente quiero ver si ustedes están bien vacunaditos, ¿no? Tenemos para poder hacer esos diagnósticos. Listo. ¿Y cómo es la inmunización? La inmunización, como ustedes me han dicho, actualmente nosotros colocamos la vacuna contra la hepatitis B a nuestros recién nacidos junto con ¿qué? ¿Cuál es la otra vacuna que les colocamos a los recién nacidos? Acá en el Perú. ¿Qué cosa nos interesa a nosotros peruanos? ¿Qué tienen en su hombro? Sí, de esa marca, ¿de qué era? ¿De qué? ¿La qué? ¿Cuál? ¿Y qué es esa? Exacto. No la tienen en su tremenda marca, su marca chiquita. Entonces a nuestros niños, a nuestros recién nacidos, lo que les vamos a colocar son la de la tuberculosis y la de la hepatitis B, porque son enfermedades. Bueno, la hepatitis B que es altamente contagiosa y en el caso de la tuberculosis es una enfermedad pues importante en nuestro país. Si utilizamos una vacuna inactiva con el virus inactivado recombinante que se coloca a los 2, 4 y 6 meses, que trae el antígeno de superficie. Entonces, si yo coloco el antígeno de superficie, ¿qué va a elaborar su cuerpito? El anticuerpo de superficie. ¿Entienden? Entonces, el refuerzo. Hemos dicho que a los 10 años, ¿sí? Pero puedo colocarlo antes. Muchas veces hubo un compañero de una promoción mayor a la mía que lo que hizo fue medir los anticuerpos de superficie de los chicos de quinto, sexto año
para ver si estaban correctamente inmunizados. La verdad fue que no estaban correctamente inmunizados, que no tenían la carga suficiente de anticuerpos contra el antígeno de superficie. Entonces, si yo no tengo esos anticuerpos en lo que debería de estar, puedo agarrar y colocarme el refuerzo antes, ¿no? Entonces, depende mucho de eso. Después, ¿qué va a pasar? Imagínense, se colocaron la vacuna, van a hacer su internado y se pinchan el dedo o se cortan con la sangre de un pacientito con hepatitis B. ¿Qué hacemos? ¿Se pueden contagiar? Sí, bastante. ¿Y cómo evito que ustedes se contagien? Ya te pusiste la vacuna. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué? Ya. Pero funciona más algo, que es la inmunoglobulina contra el virus de la hepatitis B. Entonces, si ustedes sufren un accidente laboral o cualquiera, es importante que avisen, porque nosotros no sabemos realmente a veces el estado de los pacientes, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, para cirugías, sí solicitamos descarte de VIH, de hepatitis, ¿listo? Pero a veces, imagínense, estamos en emergencia y eso pasa muy frecuente. Estamos en emergencia cosiendo a nuestros borrachitos y el borrachito se mueve y te vas a terminar pinchando. Ese borrachito yo no sé si será sano o no será sano. Entonces hay que reportarlo para que uno más que nada es cuidado para uno mismo. ¿Listo? Y entonces si ese paciente sale con hepatitis B, imagínense, si están vacunados, está excelente, van a tener buena protección, pero yo necesito estar 100% segura de que no van a desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿qué les aplico? Inmunoglobulinas, ¿listo? Y con eso, pues, podemos ayudar. ¿Quiénes más? A los recién nacidos de mamás con hepatitis B positiva y a las personas que han sufrido agresión sexual, una violación. Entonces, en las violaciones yo no solamente me voy a preocupar de que no salgas embarazada, sino de que no contraigas VIH, de que no traigas clamidia, todas las ITS que hemos visto, y también la hepatitis B. ¿Listo? En el caso del tratamiento, acá viene otra cosa. El tratamiento en la fase aguda es sintomático, pero para la crónica puedo utilizar interferón pegilado, alfa-pegilado o antivirales, lo que me estaban diciendo, tenofovir o entecavir, por un tiempo indefinido. Luego tenemos los deltavirus, o el hepatitis D, que son los deltavirus, que es un virus defectuoso. Acuérdense, delta D defectuoso. ¿Por qué defectuoso? Solito no actúa. ¿Qué necesita? Que el paciente primero esté infectado con hepatitis B. ¿Qué va a hacer con ese virus de la hepatitis B? El delta agarra y le roba o toma su antígeno de superficie, que es tan importante para que pueda activarse. Entonces, ¿quién es, o mejor dicho, en el caso de este virus, igual que el B, se transmite por vía sexual, parenteral, vertical, la incubación es un poquito más larga, hasta 180 días, ¿listo? Y aumenta el riesgo de irse a la cronicidad. En el caso de la hepatitis C, es un flavivirus, RNA, igual transmisión parenteral, sexual, vertical. Es una especie quiescente lo cual le permite a este virus escaparse del sistema inmune y por lo tanto no podemos desarrollar vacuna contra la hepatitis C. Tenemos vacuna contra la hepatitis A y contra la hepatitis B. ¿Y tendré protección contra la hepatitis D? Si tengo contra la B, sí. Exacto. Si tengo protección contra la B, obviamente que voy a tener contra la D. ¿Listo? En este caso, la hepatitis C de frente va a ir hacia la cronicidad y el contagio a veces puede pasar inadvertido y el paciente debuta con una cirrosis o con carcinoma. También se puede dar como tratamiento el interferón alfa-pegilado y hemos desarrollado tratamientos de curación para estas hepatitis con antivirales de acción directa. Lo malo es que cuestan 270,000 soles cada frasco y se tiene que colocar más o menos 8 frascos porque son entre 8 a 12 semanas. Entonces, pero te vas a curar, casi 100% que te vas a curar. No sé si vivirás después de esa deuda, pero bueno, así cuesta, ¿no? Porque obviamente eso va a ir bajando, recién cuando van saliendo los medicamentos logran costar
esa cantidad de dinero, ¿no? Y para hacer el diagnóstico, ¿no? Lo que tenemos es la inmunocromatografía. Entonces, a ver, nos queda 15 minutos. ¿Me alcanzará el tiempo? ¿O no me alcanzará el tiempo? Ya. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos pruebas para detectar hepatitis A, hepatitis B, hepatitis... Tengo hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. Para que se pinchen. ¿Ya? Ahí van a tener. Entonces, eso es igualito que con lo que hicimos con la sífilis. Ya, igualito. Su gotita de sangre, se echa en el reactivo. Si es una marquita, es solamente el control. Si son dos marquitas, están positivos. Vamos a ver si tienes algo de anticuerpos contra él, pero ya no creo. 7 años, ya pasó mucho tiempo. ¿Listo? Y les colocaré, si me alcanza el tiempo, para que puedan ver los linfocitos atípicos, los coilocitos y un NIC, ¿sí? Un tejido de cervical. Y son solamente 3 laminitas. ¿Listo? Entonces, por favor, son 8 pruebitas del antígeno de superficie, 8 de la hepatitis C y 5 de la hepatitis A. ¿Ya? Para que tenemos que hacer uno de cada uno. no uno de cada uno. Elige una sola. ¿Ya? Por favor. Tienen acá las lancetas, el algodón, ustedes ya saben cómo es esto, ¿listo? Y el reactivo está dentro de la nota. Acá están los reactivos. Acá tienen hepatitis C, este es